¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, equipazo informativo. Bienvenidos, ya nos andábamos retrasando un poquito con el horario de inicio, pero es que luego la charla fuera del aire también se pone resabrosa. Blanquita Lolvé, equipo completo, jueves redondo. Vámonos de inmediato. ¿Cómo estamos, Blanquita? Buenas Muy noches. bien, afortunadamente. Creo que les podemos echar la culpa del retraso a nuestros amigos peludos, Sí, es cierto. De eso ¿verdad? estábamos hablando justo fuera del aire, de nuestros queridos amigos los peludos de cuatro patas. Sí, exactamente. Que hay muchos, porque también hay, aquí en particular estamos hablando de perros, pero pues también hay gatos, hay muchos peludos. Sí, de cuatro patas. Exactamente, de cuatro patas, Ajá. exactamente. Hasta los Bueno, erizos creo que tienen cuatro patitas. ¿cómo? Hasta los erizos, ya que también andan muy de moda en estos tiempos. Nunca me había preguntado si los erizos tenían patas, nunca me había No imaginado te si habías tenían, imaginado. o sea, Si no, ¿cómo caminan? no se Pues sí suponía tienen que patas nadaban. chiquitas. Que con las espinitas iban No. rodando. Como siempre, de buen humor, estamos arrancando, lo saben Fíjense ustedes, de mí sin amigos, es el problema. sello de la casa, por supuesto que sí, este es el equipazo informativo. Nos da mucho gusto de verdad estar con ustedes. ¿A poco no, Blanquita? Claro, por supuesto, por si no lo han notado, nos da mucho gusto estar con ustedes. Es nuestro momento también, igual que el de ustedes, y sí, nos da muchísimo, muchísimo Sí, gusto, de verdad. Bueno, pues vámonos volando porque es jueves redondo, mi es querido cierto, Carlos, es cierto. y tenemos que correr desde el principio. Si no, nos No se agarra nos la madrugada. convierte la carroza en calabaza como a la Así es, Cenicienta. así es. Perdón, pero me estoy riendo del erizo y de que vi que Antonieta Carreón sí se está riendo. Sí, también, qué bueno, de eso se trata, pues ya hay que relajarnos, ya es noche. Las noticias a veces no ayudan, pero pues uno tiene que hacer el esfuerzo. Bueno, primer hashtag en tendencia de hoy precisamente es Cártel de Sinaloa y tiene que ver con que ahí en los Estados Unidos dictaron formalmente o acusaron formalmente a El Mayo Zambada, que es cofundador del Cártel de Sinaloa, del tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. No es lo único de lo que se le acusa a este individuo. Tiene varias otras acusaciones en su contra. La diferencia es que no se le había acusado en concreto del tráfico de fentanilo, Carlos. Sí, efectivamente, en la Corte Federal de Brooklyn, allá en Nueva York, el gran jurado es el que acusó de manera formal a Ismael El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa. La acusación directa, traficar fentanilo a Estados Unidos. Y acuérdense que ahorita es lo que está de moda, el asunto del fentanilo, porque se trata de una droga que hace muchísimo daño y además es una droga que potencia a otras drogas más y por lo tanto la están utilizando mucho. Justo por ello los narcotraficantes, los delincuentes, los del crimen organizado le pueden poner fentanilo a la heroína, a la cocaína, a las metanfetaminas, hasta a la marihuana le pueden poner fentanilo, y eso lo que va a hacer es potenciar los efectos de la droga que esté consumiendo la gente. Y desafortunadamente en ocasiones, cuando son drogas duras, cuando son drogas tan fuertes, ya potenciadas con los efectos del fentanilo, pues evidentemente eso va a generar pues que incluso a veces hasta las personas pierdan la vida. Sí, fíjate que es muy interesante, muy importante. El fenómeno, digamos, como materia de estudio podría resultar interesante si no fuese tan doloroso y tan tremendo por todo lo que ocasiona. Estaba yo leyendo una nota en Milenio que viene de Jorge Martínez desde Tijuana, Baja California, en donde habla de que, por ejemplo, en México, ¿por qué uno cree que el fentanilo solamente está dominando en Estados Unidos y que todo el tráfico de fentanilo se va hacia los Estados Unidos? Pero, por supuesto, que tenía que llegar un momento en el que llegara a nuestro país. Y resulta que en Tijuana los casos de sobredosis se dispararon de 0 hace 3 años a casi una veintena en los peores días de este año. Fíjense, de 0 hace 3 años a 20 en los peores, a 20 en un día, ¿eh?
de sobredosis por fentanilo en Tijuana, en solo una ciudad de todo el país. O sea que lo que está viviendo Estados Unidos eventualmente lo vamos a vivir en México si esto no se detiene, cosa que se ve bastante difícil porque los políticos allá y acá están muy ocupados en hacer política y pues en hacer política en lugar de tener este tipo de cosas. Pero bueno, el caso es que narra muy bien, de verdad les invito a que lo lean porque narra cómo ha ido evolucionando estas mezclas que hacen y de las que tú hablabas y cómo ha sido tan delicado el problema allí en Tijuana que se conformó una agrupación que se llama Enfermeros Tácticos del Bordo, en la que hay, entre otros, integrantes de gente que ha sido adicta al fentanilo y que saben cómo tratar y que entienden el problema del fentanilo y de la drogadicción en general. Pero yo no sabía, por ejemplo, que tú decías, lo pueden mezclar con heroína. Entonces hay gente que le venden una dosis de heroína con fentanilo, lo cual potencia el efecto de la heroína, que cuesta muy barata, lo cual hace que todavía el adicto la tenga más al alcance de la mano, pero además luego la mezclan sin que el adicto a la marihuana lo sepa y entonces de manera automática se vuelve adicto al fentanilo y luego lo está buscando de manera desesperada. Bueno, cuando tienes una sobredosis, ¿sabes cuánto tiempo tienes para salvar a la persona? No. 3 minutos. Antes de que se muera. Entonces, lo que hacen estos enfermeros tácticos del Bordo es que se van a los picaderos, a las zonas donde venden las drogas. Ahí se meten, ahí se quedan y están al pendiente. Llevan jeringas para que si las personas adictas se quieren inyectar, les dan las jeringas, no porque los incentiven a inyectarse. Saben que no pueden evitar inyectarse, de todas maneras lo van a hacer. Lo que tratan de evitar es que se contagien de algún tipo de otro tipo de enfermedad, ¿no? Como la hepatitis C, por ejemplo, o el HIV, ¿no? Entonces, por eso les proporcionan las jeringas, al tiempo que recogen las jeringas que están tiradas en el suelo. Pero cuando detectan un caso de sobredosis, inmediatamente corren a salvar a la persona con la naloxona, o bien hay algunos que saben que el agua con sal inyectada les ayuda a detener el efecto mortal del fentanilo. Un chavo de esta brigada dijo, yo pienso que llevo más de 500 asistencias desde que comencé en 2017. Llevamos más de 27 protocolos de muerte digna, 28 con hoy atendidas, personas de curación fácil, unas 600 o 700 de curación. O sea, de 2017 a la fecha, solo una de las muchas brigadas. Es muchísimo. La cifra está creciendo de manera preocupante, pero claro, insisto, los políticos, los que dirigen este país están muy ocupados en hacer política y esto no les importa. ¿O es politiquería? Pues más bien les importa justo para eso, Blanquita. Sí. Creo que ese es el asunto preocupante. Sí les importa, pero lo utilizan como herramienta electoral para atacarse entre ellos y de pasada, pues, para golpear a México. Desafortunadamente, en parte eso es lo que está ocurriendo en estos instantes. Como el fentanilo se ha vuelto el enemigo público número 1 de los Estados Unidos y con base en los datos que tienen las autoridades estadounidenses, el fentanilo se produce aquí en nuestro país y de aquí se va para allá, aunque el presidente López Obrador ha dicho que aquí no se produce, que viene de China. Como quiera que sea, el enemigo público número 1 es el fentanilo. Y como es el enemigo público número 1 en estos momentos, también es el arma número 1 estratégica electoral, tanto para republicanos como para demócratas, que tendrán elecciones en el mes de noviembre. Y evidentemente aquí en México, pues no cantamos mal las rancheras, también ya sabemos que así se utilizan todos los temas que tienen que ver con justo drogas o criminalidad. Y aquí lo enlazo con la otra parte de por qué Cártel de Sinaloa es nuestro hashtag en tendencia de hoy, porque un político que recordarán todos ustedes, Fernando Belaúnde, publicó: no solo el Cártel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador en 2006, también los Zetas, ¿por qué no me extraña? Evidentemente, este es un ataque político directo de un personaje claramente opositor al presidente López Obrador, Fernando Belaúnde, y está citando el tuit de Carlos Loret de Mola,
¿Por qué razón? Bueno, pues porque Carlos Loret de Mola publica que hoy en Latinos presentarán en exclusiva declaraciones del líder del cártel de los Ardillos, diciendo: cuando yo era de los Zetas, nosotros financiamos la campaña presidencial de AMLO en 2006. Además, revela los pactos actuales en Guerrero con Morena y Félix Salgado Macedonio. Ese fue el tuit que publicó Carlos Loret de Mola a eso de las 3 de la tarde de este 15 de febrero, que repito, es citado por Fernando Belaunzarán mencionando pues lo de la publicación de ProPublica y de Anabel Hernández y de Inside Crime, donde decían, se planteaba la pregunta si podría haber sido financiada la campaña de López Obrador en 2006. Eso se engarza porque son tiempos electoralmente de politiquería, por supuesto, y cualquiera de estas cosas pues sirve como arma para pegar o para recibir. Y en este caso, pues Cártel de Sinaloa también por esta razón se vuelve hashtag en tendencia de hoy. Vale la pena mencionar, pues no nos alcanzó el tiempo evidentemente para ver lo que publica Carlos Loret. Evidentemente ya sabemos qué dirá el presidente López Obrador si es que le llega a afectar lo que publique Loret de Mola, porque así ha funcionado en los últimos tiempos. A veces ni siquiera han necesitado preguntarle al presidente López Obrador sobre lo que publica Loret de Mola, sino que él solito en la mañanera pues habla del asunto, ¿no? Así Mira, que la veremos. Hoy en El Financiero salió esta caricatura que es justamente lo que creemos todos, porque me atrevo a decir que creemos todos que va a suceder mañana, y la publicamos en los cartones del día de hoy en nuestra sección de humor y dolor. Fíjate, ¿No? Es probable, ¿sí? ¿No? Sí, el despeñadero, y cambio de tema. Miren allá cuánto gana Loret, ¿no? Sí. En lugar de dar una explicación convincente de, pues de que no. El caso es que esto de narcopresidente AMLO no logra sacudírselo y él mismo ha dicho que no lo va a dejar. Sí, supongo que le está afectando, no sé si demasiado, pero sí en alguna medida debe estar afectando, y tan hay preocupación que lo cita con harta frecuencia el presidente López Obrador. En todo caso, tendrían que pues buscar la manera de realmente desmentir, en lugar de dirigir sus baterías con un contraataque hacia los medios, porque eso es lo que han estado haciendo, hacia los bots, sin demostrar que lo son, y con respuestas de gente que dice: yo no soy bot, yo estoy repitiendo esto porque no estoy de acuerdo con este gobierno y sí creo en lo que dice tal o cual, en fin, cosas por el estilo. O sea, hay de todo, no dudo que haya bots, pero también creo que hay gente, y lo más difícil es ver qué porcentaje hay de gente que legítimamente ha estado repitiendo eso que tanto le molesta al presidente, y qué porcentaje hay de bots. Por lo menos para nosotros es muy difícil, tendrán que hacerlo los especialistas. Encontrar a estas alturas un especialista lo suficientemente confiable es bastante complicado. Está difícil, sí. ¿Sí, verdad? Bueno, por lo pronto, Cártel de Sinaloa es nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Lo último nada más, el Mayo Zambada, no sé si ya lo dijiste, tiene esta acusación por tráfico de fentanilo, pero esta se suma a otros 15 cargos presentados previamente. La duda es, ¿ahora sí van a ir por el Mayo Zambada? Hay quienes dicen que en realidad el Chapo nada más era una pantalla, que el verdadero líder siempre ha sido el Mayo, y es el que ha sabido guardar un perfil muy bajo. Si Estados Unidos ya está detrás de él por el asunto del fentanilo, a lo mejor sí lo llegamos a conocer. Sí, bueno. En fin, ese es el primer hashtag en tendencia de este día. ¿Qué huele? Vámonos al segundo. Es que lo agarré en el break, lo agarré en la respiración. Papa. Vas, Carlitos, vas. Pues Papa es el segundo hashtag en tendencia de hoy, porque se volvió el oscuro objeto del deseo de las dos candidatas presidenciales, pues que van a contender el próximo 2 de junio por México, por obtener la presidencia de la República Mexicana. Vale la pena mencionar que Xóchitl Gálvez fue la primera en llegar con el Papa, como parte de su gira que empezó por Estados Unidos y que continuó después por España, en donde incluso se tomó una
calificada por algunos desafortunada fotografía afuera de unos baños con Felipe Calderón Hinojosa, por cierto. Eso fue lo afortunado, fíjate. Eso fue lo chistoso en realidad, nada más, pero al final de cuentas le critican evidentemente como, bueno, no, pues es que hay personas que sí consideran que Felipe Calderón es un ciudadano honesto, y es más, hay quienes incluso se atreven a decir que fue un buen presidente, así lo consideran, lo extrañan, desean casi su regreso. Entonces, pues quizás en ese sentido hace bien Xóchitl Gálvez, pues va dirigido el mensaje a ese grupo de personas. La han criticado por el hecho, como quiera que sea, pero ese asunto pasó a segundo plano después de que Xóchitl Gálvez estuvo en el Vaticano. Aquí el asunto fue que al principio no le creían, decían, a mí se me hace que ni estuvo Xóchitl Gálvez, porque no había dado a conocer las fotografías de ella con el Papa, y nada más se filtró una fotografía de ella junto con toda su familia, Santiago Krill y su equipo de campaña, ahí pues como que turisteando en la Basílica de San Pedro, y entonces ahí sí surgió el rumor de que a mí se me hace que ni la recibieron. Pero el caso es que lo curioso o más curioso del asunto es que casi de inmediato nos enteramos que Claudia Sheinbaum pues también fue al Vaticano a entrevistarse con el Papa, ¿no? Y eso evidentemente pues genera las suspicacias y abre la puerta pues al análisis y a la crítica, Blanquita. Sí, una de las cosas que más he escuchado es si se apresuró, si una vez que sabían que Xóchitl Gálvez se había encontrado con el Papa, el gobierno, el equipo de Claudia Sheinbaum se buscó la manera de abrir la puerta para que se encontrara. Otros afirman o especulan, porque todo es especulación, que en el Vaticano dijeron, bueno, es que si se va a encontrar con Xóchitl Gálvez, que solicitó la reunión, según dijo Xóchitl, desde hace varias semanas, pues tiene que encontrarse con la otra porque es candidata a la presidencia y pues está compitiendo con Claudia Sheinbaum. Entonces, para que no haya ningún señalamiento en contra del Vaticano de que favorece a tal o cual, lo conveniente sería que se encontrara con Claudia Sheinbaum. Y la otra es el cuestionamiento de que como Claudia Sheinbaum, y lo han citado muchísimo, que dijo en una de estas entrevistas que se hacen con ¿cómo se llama este programa? Creo que es Fernando del Collado. Estuvo con Fernando del Collado, efectivamente, hace mucho tiempo, porque esto ya tiene bastante. Tragaluz de ese programa y se transmitió en Milenio. Y entonces era jefa delegacional en Tlalpan, se ve bastante joven, de ahí está, se ve bastante joven todavía bastante más joven que ahora en el video. Dijo que ella no profesaba, o sea, que no era practicante de ninguna religión, que no era católica, dijo que no era religiosa en términos generales. Eso fue lo que dijo en aquel momento Claudia Sheinbaum, y muchos han calificado como una hipocresía, pues el hecho de que haya ido a ver al Papa o Juan Pablo. Otros justifican ese hecho diciendo, bueno, pues es que al final de cuentas es el jefe del Estado Vaticano, ¿no? Entonces, pues denle la lectura que ustedes quieran. El hecho es que a mí me parece que Xóchitl sí es católica, pero no se le puede dar una lectura equilibrada o neutral al asunto sin que favorezcas a la una o a la otra. Entonces, pues mejor a consignar los hechos y ustedes elijan o determinen lo que a ustedes les guste. Si creen que se está utilizando como un asunto de carácter político, no están en campaña, se supone, pero me parece que están en campaña desde hace mucho tiempo, ambas. Curiosamente el tercero brilla, pero por su ausencia, ¿no? Dice Curiosidades M, ¿por qué Sheinbaum fue al Vaticano? Ese es un privilegio. ¿Dónde está la austeridad que tanto presumen? Ella fue solo al Vaticano, no hizo el recorrido por Europa, como es el caso de Xóchitl Gálvez, y se regresó de inmediato a México, según se dice, y había especulaciones también de si había ido en un vuelo privado y tal, por la premura con la que se hizo y demás, pero no parece todo. Después los mismos reporteros comprobaron que había volado por American Airlines. No creo que sea, debe haber sido al Italia. Italia tal vez. Sí, debe haber sido al Italia. American Airlines no puede ser, al menos, sí, que haya hecho escala. Miami, con escala, sí. En fin, como quiera que sea, Papa, por esta razón, se convirtió en nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy.
Fíjate, una cosa que sí me llamó la atención, mi querido Carlos, perdóname que me alargue un poquito más, es que Claudia Sheinbaum en su mensaje presume que le llevó artesanías del grupo Huixárika de Tepic, ¿no? Nayaritas. Ujú, ujú. Y mientras que a Xochitl Gálvez habla o presume que hablaron de la cultura del descarte, que es uno de los temas que ha ocupado al Papa Francisco en una de sus más importantes encíclicas, que ha escrito varias, y una donde habla de la cultura del descarte es una de las más importantes, porque dice que le preocupa cómo en la sociedad actual descartamos a las personas que no sirven, que no nos funcionan, como a los adultos mayores o a las gentes con algún tipo de discapacidad. Y Xochitl habla de que de eso hablaron, y ambas dicen pues que les deseo éxito y que les dio bendiciones. Correcto, muy bien. Pues ahí Bueno, está. ya. Hasta aquí el segundo hashtag en tendencia de hoy, papa. Transportistas es el tercer hashtag en tendencia de hoy, porque los transportistas pues ahorcaron la Ciudad de México hasta donde pudieron, porque en algunos casos, en Zaragoza, por ejemplo, los encapsularon para que no llegaran a la Ciudad de México, pero yo no evito que causaran, por supuesto, estragos vehiculares, tránsito en el ingreso a la Ciudad de México. Y pues lo que denuncian es que no ha habido resolución a su problemática de inseguridad, que lo siguen asesinando en diferentes estados, en las carreteras del país, y no digamos el problema que ya sabemos que se respira particularmente en el estado de Guerrero y digamos, en entidades particulares, en municipios como Taxco, como Ixtapa o Chilpancingo. Es correcto, Blanquita. El problema en realidad es preocupante porque son transportistas de todo el país que se ven afectados en diferentes carreteras del territorio nacional. Ni siquiera estamos hablando de una sola, sino de que en varias carreteras del norte, del centro o del sur del territorio nacional ocurren estos asaltos, y se han revelado ya muchos videos en los que se observa que han asesinado incluso a los choferes si estos no detienen su marcha. Cada vez son más violentos los delincuentes que se dedican al robo de transportes. Solía ocurrir en tiempos anteriores, en tiempos pasados, que los delincuentes se llevaban los vehículos y a los choferes, a lo sumo, los llevaban en otro vehículo para arrojarlos en algún lado y tirarlos nada más, y había que andar buscando el camión porque lo que les interesa es la mercancía. Por eso se roban ese tipo de vehículos. Pero ahora, desafortunadamente, el modus operandi de estos delincuentes se ha vuelto cada vez más violento. Quizás eso es parte del sello que indica que ya no son los delincuentes que se dedicaban al robo de transporte exclusivamente como un artegio, sino más bien ahora estamos hablando de integrantes del crimen organizado, entiéndase, narcotraficantes, que están, pues desafortunadamente ya versatilizando sus negocios. Pues qué es lo que estamos viendo, qué es lo que hemos visto, por ejemplo, con las tortillerías en Guanajuato, qué es lo que vemos, por ejemplo, con las pollerías en Toluca, en el Estado de México. Ahora son los delincuentes los que quieren ingresar a otro tipo de negocios, pero ellos imponiendo sus precios y robando los productos, ¿no? Pues así que buen negocio, evidentemente, para estos criminales. Lo malo, insisto, es que para los transportistas es un día sí y al otro también, que se enfrentan a la inseguridad y a la violencia. Lo malo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues considera, como siempre en este tipo de situaciones, que los transportistas ahora pues están haciendo politiquería y que lo único que quieren es afectar a su gobierno. Sí, caray, es muy lamentable porque desestima cualquier movimiento que además tienen toda la legitimidad, porque las noticias van y vienen acerca de lo que está sucediendo y el presidente ya estamos en un punto en el que no puede tapar el sol con un dedo. O sea, lo que está sucediendo en Guerrero, por más que él dice que las cosas están bien y que está controlando y que se está arreglando el asunto, de verdad que ya no puede ocultarse. Está sucediendo, es muy delicado, ha ido empeorando. Hay como mínimo ausencia del gobierno, si no es que un desgobierno absoluto, una falta de autoridad allá en el estado de Guerrero.
o en el peor de los casos una absoluta complicidad con los grupos criminales, tal como lo han consignado algunos también. De modo que el presidente ya no puede, no debe seguir negando lo que está sucediendo y tendría que escuchar las muy legítimas voces de quienes están protestando contra eso que está sucediendo, porque de otra manera no va a solucionar el problema. Dice Curiosidad de SM, dice Marco, para sorpresa de nadie, el presidente desestimó a los transportistas, no que con Morena el pueblo gana, han de ser choferes fifís neoliberales. Patricia García dice, esa falta de respuesta a los transportistas es frustrante. Sí me parece que tienen razón, Pati. Creo que es frustrante como lo fue con el caso de las madres de los desaparecidos, como ha sido el caso de los padres de niños con cáncer, como lo ha sido un montón de casos que se han presentado con sus protestas muy legítimas ante el presidente y donde el presidente lo único que hace es una vez más victimizarse, como lo ha hecho desde antes en todas sus campañas, desde que hizo la campaña para para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, luego la campaña para las diferentes campañas en las que perdió pero que nunca aceptó que había perdido, y luego esta última campaña que no ha cesado, porque más que presidente hemos tenido a un hombre en permanente campaña durante estos 5 años. Siempre lo que hace y su método es victimizarse y creer que todo el mundo entero, pobre de él, está en su contra. Es que es una, ¿sabes? Esa es una característica que tienen las personas adictas. Cuando ya la adicción está, no digo que el presidente lo sea, pero tiene una característica que tienen los que lo son, de que el mundo está en su contra, todos están en su contra. Y en realidad no es así, es como una actitud mental que no les permite ver lo que está sucediendo, y eso es lo delicado, eso es lo grave del asunto. Por eso sí lo cito como esta característica que sí creo que tiene el presidente, ¿no? Y que no resuelve. Ahora, la Secretaría de Gobernación, a través de María Luisa Alcalde, Luisa María Alcalde Luján. Luisa María Alcalde dice que han tenido no sé cuántas reuniones y que se ha estado trabajando en el asunto, y escuché una entrevista con uno de los líderes de los transportistas donde dice él que ella nunca ha estado presente y que en las reuniones se habla de muchas cosas, pero que no les dan propuestas concretas para resolver el problema de la inseguridad, y que si no cumplen esto último con lo que acordaron este día, que ellos van a volver en un mes a bloquear la ciudad y va a ser peor, hasta que no encuentren solución a su problema. Hoy son los transportistas, y así como fueron los obispos que desesperan, porque fue un acto de desesperación, los sacerdotes. Los obispos de Guerrero. De la iglesia de Guerrero trataron de acercarse a los criminales para tratar de pedirles una tregua. Es que no les queda de otro remedio, ellos no pueden consignarlos a las autoridades, no pueden hacer un operativo en su contra, en fin, se exponen y lo hacen en nombre, con la religión en la mano, tratando de apelar a sus buenos corazones que no tienen, queda claro, y aceptan que no cedieron porque no quieren ceder el poder que tienen, el dominio que tienen sobre ciertos territorios los grupos criminales, y entonces el intento de lograr una tregua con esos grupos para que dejen a la población en paz, porque es la que está sufriendo, fue también un fracaso, pero no es algo que debería ser el clero. Eso fue un acto de desesperación, y el presidente lo ve como, qué bueno, lo vio bien, todos debemos colaborar, pero ellos no parecen estar haciendo nada. O sea, me parece, Carlos, que la ausencia de gobierno, el desgobierno en Guerrero es más que evidente, y lo sabíamos desde que Evelyn Salgado fue señalada como la que sería gobernadora. Es que iba a decir la cara bonita de Guerrero, porque pues no más. Sí, tienes razón, Blanquita, es lamentable que ese tipo de cosas ocurran y que además se vuelven tierra fértil para la oposición, que nada más está buscando, como dice el presidente, las podridas. Pues es que les están dando un campo fértil de podredumbre, lamentablemente. Pero me parece que ni los aprovechan, ¿eh? Pues es que, Blanquita, aun cuando lo aprovecharan o aun cuando intenten aprovecharlo, pues dicen que para poder hablar, pues debe de tenerse calidad moral, ¿no? Sí, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López. Y es que ese es el punto, pues tampoco tienen la calidad moral la oposición, y eso es quizás lo que a mí me frustra todavía más, porque si yo estoy viendo un gobierno que no satisfizo mis expectativas, si yo estoy viendo
un gobierno que no cumplió lo que prometió. A mí por lo menos me tiene pues muy insatisfecho, pues sí, que Olga Sánchez Cordero pues haya desafortunadamente pasado por la 4T sin pena ni gloria. Lo digo en particular de Olga Sánchez Cordero, la exministra, exsecretaria de Gobernación, porque ella desde que estaban en campaña fue la que, desde que era ministra de la Corte, era la que traía el asunto de la legalización de las drogas como una de las herramientas esenciales para ir acabando con la violencia, con la criminalidad, para arrancarle la base económica al crimen organizado. Ahí están ejemplos muchos, ahí está Uruguay, ya cumplió 10 años y está bastante bien con el asunto de la legalización de la marihuana. Ellos la producen, la distribuyen, cobran los impuestos y se llevan el dinero. Acá todo el dinero se lo llevan o los narcotraficantes o los narcopolíticos, y eso es lo frustrante del asunto, que todavía escucha uno al presidente Andrés Manuel López Obrador decir: el problema es el consumo. Hágame usted el favor. Es decir, el problema son los consumidores, no los distribuidores, no los criminales. Esos, acuérdese, esos pues también tienen derechos humanos, ¿no? Fíjate que tú tocas algo, dices, tiene decepcionado, como a muchos, este gobierno. Y ese es un aspecto más. Ajá. Y uno voltea para el pasado y dices, es que tampoco quiero aquello. Exacto, por eso decías lo peor. O sea, lo que hicieron aquellos nos hizo, nos hizo. Llegar a donde estamos. Llegar a donde estamos. ¿Sí? Pero y entonces yo voy a recordar algo que dije hace 4 años en este programa, que dije, a mí lo que me preocupa, ni lo recuerdo perfecto, es él se ofrecía como la esperanza de México. Morena es la esperanza de México y vendían eso, esperanza, ¿no? Y yo decía, si este gobierno fracasa y nos quitan la esperanza, recordar que la esperanza muere al último, ¿qué vamos a tener después? Si lo vemos en perspectiva, de verdad que nuestro panorama es oscuro como la más negra de las noches. Lo es. ¿No? Y eso es lo que es frustrante, desesperante, entristecedor. Sí. Ya no sabes ni para dónde voltear. Pues es que no hay para dónde. Queremos seguir con lo mismo o regresar con lo anterior, pero tampoco podemos ser idealistas ni esperar milagros. Pues no. Porque lo cierto es que los malos gobiernos de antes y el de ahora no han hecho otra cosa sino incentivar la impunidad y con ella el crecimiento del crimen organizado. Sí, de modo que hay lugares en donde ellos ya dominan, ellos mandan y son un poder junto al poder, que eventualmente puede tener sometido al poder formal de este país, si no hoy, podría ser mañana, ¿no? Entonces, un gobierno, una tercera alternativa, como en algún momento se llamó, podría resolver el problema que todos los del pasado no han podido resolver y que se han venido complicando cada vez más. Yo francamente veo la solución cada vez más complicada. No sé qué se necesita. Estoy a punto de levantar el teléfono y preguntarle a alguna operadora si conoce el teléfono de Marvel para llamar a los superhéroes, porque no veo otra, de verdad. Esto es broma, pero es que no veo salida. Y me preocupa. Creo que tienes razón. Sí, justo por eso era lo que te decía. Más allá de lo preocupante de lo que tenemos, es también lo que tuvimos y que pretende regresar, y es que ese es el asunto, no hay para dónde. Y cuando llega uno a este punto, justo reflexiona, y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues sí. Y entonces, ¿a quién voy a elegir? ¿Por quién voy a salir a votar? Qué difícil decisión, definitivamente, para quienes se sienten atados a ir a votar. No, y es que al final, sabes que si no votas, de todas maneras, alguno de ellos va a salir. Va a ganar, pues sí, de todos modos, así va a ser. Una democracia. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción sería otra revolución, tal vez. Uy, eso está todavía más difícil, y eso yo lo veo muy lejano en realidad, Blanqui. Claro. Eso está lejanísimo. Pero ¿cómo cambiamos? Y no sería deseable, además. No. Aquí más bien, ¿sabes qué es lo que se me ocurre que va a pasar? Pues que la gente de alguna manera desencantada, lo único que va a hacer es que no le va a conceder
el plan C al presidente López Obrador. Si bien van a optar sí por la continuidad de Claudia Sheinbaum, en efecto, confiando, esperando en que lo que yo siempre he dicho, porque también estoy de acuerdo en eso, sí me parece demasiado machismo el ataque de decir que Claudia Sheinbaum es una calca y que va a ser una calca de López Obrador. A mí me parece que hoy por hoy, hasta este momento, Claudia Sheinbaum pues está haciendo lo que tiene que hacer. Ya sabemos que si en algún momento el presidente López Obrador siente que ella no le va a hacer caso, no va a haber continuidad, si le levanta la voz, si le quita protagonismo, sabemos que el presidente López Obrador puede decir, caray, como que esto ya no me va a gustar, y con el poder tan grande que sigue teniendo el presidente, pues de un plumazo podría borrarla. Yo sigo pensando, pues cualquier mujer que llegue, ojalá, es mi deseo de verdad, pues tendría que sacudirse a toda la rémora que traiga detrás y hacer su chamba como primera presidenta de este país, cualquiera de las dos que sea, porque ambas tienen rémoras. Claudia Sheinbaum, pues es ese cinturón o camisa de fuerza que le pone el propio presidente y Morena y la 4T, y Xóchitl Gálvez, ¿qué rémoras tiene? Pues vaya, pues ni más ni menos que todos los partidos políticos de los que estamos hablando, ¿no? Del pasado. Pues mira, creo que la solución salomónica sería el equilibrio de poderes, efectivamente. Sí, dice Curiosidades M, lo peor es que Sheinbaum, cuando le preguntan qué hará respecto a la inseguridad, ella solo dice que seguirá lo que hace el PG. Insisto, ahorita imagínate que diga otra cosa. Ahorita no conviene que diga otra cosa, me parece. Eso algunos quizás lo califiquen como pragmatismo político. Ojalá que así sea, insisto. Pasa a ver. Solo hay una manera de saberlo y no deja de ser arriesgada. Y no deja de ser preocupante. También lo es. Y no deja de ser preocupante porque al final de cuentas el próximo 2 de junio va a haber elecciones y las únicas figuras que tienen posibilidades, la que más es ella, Claudia Sheinbaum, según lo marcan las encuestas hasta ahorita. Yo tengo una teoría que a partir de lo del Papa Francisco, en la mayoría de los medios van a decir que ocurrió un parteaguas, que Xóchitl lo hizo muy bien, también que hasta Sheinbaum le copió, y a partir de este momento en los medios que apoyan a Xóchitl Gálvez seguramente van a empezar a inflarla para decir que se acorta la distancia y apostarle en efecto pues a la fuerza que tienen esos medios de comunicación que apoyan a Xóchitl Gálvez. Por el otro lado, pues el presidente seguirá haciendo lo que hace todos los días desde la mañanera también, pues atizarle a lo suyo. Pues sí, a mí lo que me extraña es que hasta este momento Claudia y su equipo no han salido a decir nada de estos análisis y estas acusaciones y especulaciones que se han hecho, y creo que lo peor que podría pasar es que el presidente respondiera por ella en la mañanera. Pues transportistas fue nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy y vean hasta dónde nos llevó. Sí, bueno, vámonos rápidamente a lo que sigue. Vámonos a lo que sigue. Las efemérides del día de hoy. Vámonos a las efemérides. Tengo la primera lista, 15 de febrero, pero de 1902 fue inaugurado en Berlín el metro aéreo y subterráneo. 15 de febrero de 1902. Me imagino que eso de aéreo quiere decir que el que va por arriba y el que va por abajo. Como la línea 12. Como la línea 12 o la línea que ya no se cayó. 5. Ay, sí, bueno. La parte externa, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a la siguiente. 15 de febrero, pero de 1921, estalló la guerra en Irlanda contra el ejército británico. Y yo creo que nos vamos a ir volando porque es bien tarde. Vámonos volando. 15 de febrero de 1946 en Estados Unidos se presenta la computadora ENIAC, la primera computadora electrónica. Ocupaba 167 metros cuadrados y pesaba 27 toneladas. Esta sí la vamos a meter porque está re interesante, está la imagen, impresionante la imagen, ahí les va. Pues nada más para pesar 27 toneladas, imagínate.
Sí, ese es un pedacito de la famosísima Me copa. imagino que ha de ser no una parte, yo creo que era todo el cuarto. Sí. Bueno, 15 de febrero de 1954, el laboratorio farmacéutico Behring comunica que ha logrado un paso decisivo en el desarrollo de una vacuna contra la polio. 15 de febrero del año 2001 se celebró por primera vez el Día Internacional del Cáncer Infantil, instituido en Luxemburgo. Y esta efeméride viene acompañada de información de las Naciones Unidas. El cáncer infantil tiene cura, pero menos del 30% de los niños afectados en países de renta baja accede a ella, o sea, en países subdesarrollados. En este día contra el cáncer infantil, pues se trata justo de una oportunidad para reclamar el fin de esta desigualdad. Día del Cáncer Infantil. 15 de febrero del 2003 se producen a nivel mundial las manifestaciones contra la invasión de Estados Unidos a Irak. Esta ha sido la mayor movilización ciudadana de la historia. 16 de febrero de 1903, el gobierno de Cuba cede la base naval de Bahía de Guantánamo a los Estados Unidos en 1903. Y en 1911, el 16 de febrero, en India, ocurrió el primer transporte oficial de carta por vía aérea en unos aviones bien, digo yo, requete bonitos, como el de, creo que es así como el que ilustran o en el que falleció Antoine de Saint-Exupéry, Es el correcto. autor de El El Principito, Principito. porque él precisamente repartía correos. Es correcto. 16 de febrero de 1928, el hostelero Rodolfo Lusing crea la denominación Costa del Sol para la promoción turística de las costas mediterráneas de España. 1928. 1933, 16 de febrero, en Alemania, la empresa Krupp pone a punto el motor diésel en el que ya venían trabajando desde hacía varios años y que hoy por hoy se sigue utilizando desde 1933, ya va para los 100 años. Ya ahí la lleva. Eh, 16 de febrero de 1934, Juan de la Cierva realiza el primer vuelo sobre Madrid pilotando su invento, el autogiro. ¿Y qué es el autogiro? Pues como un helicóptero más o menos. Más o menos. 16 de febrero de 1943, Heinrich Himmler decide la masacre del gueto de Varsovia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. 16 de febrero de 1959, Fidel Castro fue nombrado primer ministro de Cuba, consolidándose la revolución cubana. 16 de febrero del 2001, la aviación estadounidense bombardeó Bagdad, la capital de Irak. Y el 16 de febrero de 2004 se descubrió la galaxia más lejana. Se encuentra a 13,000 millones de años luz. Fue descubierta gracias a una combinación de observaciones del telescopio espacial Hubble y del observatorio Keck de Hawái. Y finalmente, el 16 de febrero del 2005, me pregunto si esto sirvió de algo, entró en vigor el Protocolo de Kioto, Acuerdo Mundial para la Reducción de los Gases que Provocan el Efecto Invernadero. Y quiero decir que sí sirvió de algo. Lamentablemente, pues la disminución de los gases que provocan el efecto invernadero ha sido mucho menor a la deseable. Eso es lo peor. Bueno, hasta aquí las efemérides. Y vamos a lo que sigue, ya está ahí nuestro querido amigo. Perdón. El Está mariachi ninja. El puente. Venga. Bienvenido, mariachi. Es el profesor Arturo Lechuga Lozano, pero el mariachi ninja para los cuates. Pues muy buenas noches y muchísimas gracias. Saludos para Blanquita, Carmen Castro, Caósfera, Carlitos, la producción, la gente que nos acompaña. Y bueno, pues está el asunto un tanto extraño, visitas al Papa y el Estado laico, y bueno, dándose con todo, y lamentablemente eso nos quita de la visibilidad otros asuntos que no son menos importantes, por el contrario, tendríamos que decir que esto que se está presentando, por ejemplo, con algo que abordamos constantemente, que tiene que ver con las personas que se encuentran injustamente presas, pues de pronto
queda a un lado. Ahorita al final vamos a hablar de algo que nos preocupa que está ocurriendo en el Estado de México. Ahorita hay un rumor, pero bueno, vamos a mencionarlo después. El colectivo Haz Valer Mi Libertad ha dicho algo muy cierto que tiene que ver con que las celebraciones que la mayoría de nosotros tenemos, como puede ser el 14 de febrero, ellos no lo pueden celebrar igual. Este miércoles pasado, que habría que decir, varios colectivos acompañaron a las compañeras, entre ellos, gracias a la producción. Aquí, por cierto, muy importante, se van a cumplir 4 años de la fundación, de la creación de este colectivo. Tuvimos la fortuna de conocer a las compañeras y compañeros antes de que crearan este colectivo Haz Valer Mi Libertad, y se van a cumplir 4 años. Y aquí ya está este cartelito donde nos están invitando. Formalmente es el día 2 de marzo cuando se cumplen ya 4 años de la fundación de este colectivo. Lo van a hacer, me está por confirmar nuestra estimada Lady Plácido, qué día, si va a ser el día 6 o el día 7, donde van a hacer un evento respecto a esto. Pero también muy importante decir lo siguiente, este 14 de febrero estuvieron otros dos profesores, el profesor Óscar y César Hernández Neri. El profesor Óscar y el profesor César fundaron otro colectivo que se llama Hazme Valer, porque el profesor Óscar Hernández Neri en algún momento fue víctima también de una fabricación de culpabilidad. Lo acusaban de un homicidio y estuvo en prisión. Afortunadamente se pudo lograr la libertad del profesor. Era pues una acusación que se obtuvo a través de tortura contra otro profesor que tenía una enfermedad, no sé si es esquizofrenia lo que sufrió este profesor, por alguna situación que ocurrió en la calle, lo detienen, lo torturan y da el nombre del profesor Óscar. Y bueno, afortunadamente pudo salir de prisión, lamentable porque hubo una situación de pérdida de derechos laborales, aunque recuperó su puesto como profesor, pero precisamente el colectivo Hazme Valer, gente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, personal docente y alumnos de 3 preparatorias del Estado de México, entre ellas las 55 que fundaron precisamente los profesores Óscar y César Hernández Neri, acompañaron a las compañeras. Hay una nota en El Sol de Toluca donde dice: docentes del Oriente del Estado de México se unen a la protesta del colectivo Haz Valer Mi Libertad. Y es muy importante este acompañamiento porque lo hemos mencionado en otras ocasiones, que la unión de los diversos colectivos y de las personas que están luchando por los derechos ciudadanos en el Estado de México es muy importante para visibilizar esta situación. Tanto podemos encontrar notas aquí en El Sol de Toluca, han aparecido en La Jornada, en AD Noticias, en Comunicadores MX, también en medios internacionales ya han aparecido en El País, y esto hay que mencionarlo muy claro y muy fuerte. Está quedando a deber el gobierno de la maestra Delfina Gómez. Aquí, por cierto, aquí gracias a la producción, la justicia del Edomex está requete mal. Este es un mensaje directo a la gobernadora Delfina Gómez, recordando y parafraseando que en algún momento decía que cómo iba la campaña de ella, pues que iba requete bien. Y en el asunto de la justicia, pues vamos requete mal, porque hubo un acercamiento también con Horacio Duarte, que es secretario de gobierno del Estado de México, también es profesor. No ha habido una respuesta rápida y siguen las compañeras en este plantón que ya cumple 260 días. Hoy se cumplen 260 días. Ellas iniciaron en junio del año pasado y hay que recordar que también con una segunda huelga de hambre, que bueno, pues se llegó a un acuerdo y a una negociación gracias a la producción. Aquí nos están poniendo precisamente una galería de lo que sucedió el día de ayer, que están ahí, es don Alejandro Plácido, por cierto, papá de Daniel Plácido, que fue con el caso que iniciamos este esfuerzo para apoyar a las compañeras y compañeros en esta visibilización de la situación que se da. 19,000 personas, 19,500 personas se calcula que están injustamente presas en el Estado de México, de una población de 32,000 personas que se encuentran presas. Por cierto, el Estado de México es uno de los lugares donde mayor presos hay. Esto se ha ido complicando porque además ha habido traslados. Alejandro Plácido ahí con la foto de Daniel. Daniel había sido trasladado a un penal en Nayarit, ahí en Tepic, y ya afortunadamente ya lo pudieron regresar aquí al Estado de México. Esto es una situación
que nos seguimos preguntando, ¿realmente está ocurriendo un cambio con los gobiernos de Morena? Y que nos disculpen los compañeros y las compañeras que son seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no puede haber justicia en este país mientras no se despresurice esa situación en las prisiones. No puede haber tanta gente presa cuando se ha ido comprobando paulatinamente que hubo procesos irregulares, que hubo fabricación de culpabilidades, incluso de 3 delitos consecutivos en contra de estos casos, de estas personas que están en prisión y que, bueno, pues fueron sometidas en algunos casos a tortura, que han sido practicados protocolos de Estambul y que han salido, pues que sí, efectivamente hubo tortura en contra de algunos de ellos, o que no había un intérprete, o que los propios abogados de la defensa les decían pues a las personas que se declararan culpables, porque como eran primodelincuentes, iban a tener una condena muy pequeñita. O sea, son esas trampas que también tanto los abogados como los fiscales, como los jueces, de pronto pues incurren para ellos dar cifras alegres, además recordando que hay bonos económicos por condenar personas. En el Estado de México no he tenido la oportunidad de revisar si en otras entidades de este país ocurre lo mismo, pero en el Estado de México sí, y las compañeras están ahí en ese plantón precisamente en Plaza de los Mártires en Toluca, porque ahí está tanto la sede del Ejecutivo, de la maestra Delfina Gómez donde despacha, está la Cámara de Diputados local y está el Poder Judicial del Estado de México, vamos a mencionarlo así. El tema de la ley de amnistía complementaria que aborda la fabricación de culpabilidades con delitos de alto impacto, tendría que ser abordada por estos 3 elementos, incluyendo a la sociedad civil. No estamos viendo un avance y nos preocupa una situación. Allá no, en los programas que, cuando digo allá, es en los programas que hacemos para apoyar a las compañeras, no hablamos de tema político, pero hay que mencionar que Erubiel Ávila pues se ha movido al Partido Verde, que es aliado de Morena, y tendríamos que pensar qué está ocurriendo con el tema de Alfredo del Mazo, porque hay un rumor no comprobado todavía, salió publicado ya en La Otra Opinión, un medio de comunicación de Ricardo Alemán, por ahí en Twitter hay algunos rumores de que Alfredo del Mazo probablemente aparece en la lista de senadores por el Estado de México por Morena. Y ahí, gracias a la producción, Leti Robles de la Rosa también lo publica y dice, en este momento Germán Martínez dice en el INE México que el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, será senador por partido Morena. Bueno, pues esto, ¿qué nos preocupa? No lo mencionamos en los programas con los compañeros por respeto para su lucha, pero cuando vemos este tipo de movimientos, decimos, pues es que se va a mantener probablemente un tema de impunidad, porque si estos señores son responsables de ese sistema de fabricación de culpables, pues con estos pactos políticos se les está asegurando una impunidad y además tendríamos que pensar que será difícil que se mueva el tema de señalar las malas prácticas en el Poder Judicial por parte de las fiscalías, por parte de los abogados, y nos preocupa porque entonces esto puede convertirse en otro pacto de impunidad que no se va a avanzar, lo que decíamos de pronto como una burla no para las compañeras y compañeros que están en la lucha, sino para los políticos del Estado de México. Decíamos, bueno, pues parece que ahora hay un grupo Texcocomulco, ¿no? Que es la suma del grupo Texcoco y Atlacomulco. Y estamos viendo estas cosas que nos preocupan. Fíjense, ahorita revisando antes de entrar en el programa, estaba encontrando una nota donde se señala que, pues ni más ni menos que Luis Miranda Barrera, hijo de un señor muy cercano a Enrique Peña Nieto, Luis, pues está yendo con el Partido Verde. O sea, ¿qué tenemos que pensar al respecto? Estos que decían que tenían que salir del gobierno porque tenían prácticas muy corruptas, que habían construido un sistema de injusticia en todo el país, ahora están sumándose al Partido Verde, aliado de Morena. Obviamente no los pueden meter directamente a Morena porque eso sería, pues, obviamente un escándalo muy fuerte, pero están teniendo cabida en el Partido Verde y nos preocupa por la situación del Estado de México, de que no avanzan en el tema de encontrar los mecanismos para realizar la revisión de los casos en conjunto con el Poder Legislativo, con el Ejecutivo del Estado de México, el Poder Judicial y la sociedad civil. Está detenido. ¿Cuándo va a avanzar? Tendremos que esperarnos a que terminen las elecciones
¿O tendremos también que esperar a que se rompan esos pactos entre políticos, Blanquita y Carlitos? Esto es preocupante. Claro. Decimos, por respeto, no lo mencionamos en los programas de los compañeros, pero nosotros vemos este tipo de cosas y nos preocupa por lo que puede implicar en temas de pues, pactos para que no avance realmente la justicia, Blanquita y Carlos. Dice el presidente, no somos iguales. Hay quienes agregan, son peores. Ahora con estos cambios podemos decir, no son iguales, son los mismos. No hay mucho más que decir. Y por lo tanto los problemas van a seguir, no iguales, ojalá los problemas siguieran como están. Se van a seguir incrementando, creciendo y complicando. Sí. Es muy lamentable. Ya hace rato escuchaba yo lo que decías, Blanquita, que si que se necesita otra revolución, híjole, es fuerte porque supuestamente una cuarta transformación se estaba logrando con los medios democráticos, sin recurrir a la fuerza, y esta situación es complicada. Y déjenme saludar ahorita Claudia de Lara, le mandamos un saludo, una académica de la Universidad Chapingo, ahí en el Estado de México, que también aborda temas muy importantes desde el aspecto filosófico, de justicia y de polarización, temas diversos. Le mandamos un gran saludo a Claudia de Lara. Y Blanquita y Carlos, pues yo les agradezco mucho que nos permitan hablar de estos temas, porque lamentablemente con el tema electoral se habla de Xóchitl Gálvez y de Álvarez Maínez con sus caguamas, pero no se aborda el tema, pues sí, el tema de la justicia que está pendiente y que difícilmente vamos a tener un avance democrático si no se destraba ese tema, Blanquita y Carlos. Espérate al 1 de marzo, ¿eh? Híjole, bueno. Todavía no empiezan. 3 años de campaña y ahorita nos vamos a chutar, pero lo peor de lo peor, ahora sí que es cierto. Unos mesecitos terribles, pero bueno, Blanquita y Carlos, pues nos vemos la próxima semana y agradeciéndoles y felicitándoles además también por su aniversario de este esfuerzo que hacen, un magnífico trabajo. Muchísimas gracias por mantener ese esfuerzo informativo. El equipazo informativo somos todos. Eso, tú eres parte de este equipazo, mi querido Arturo. Y felicidades también a ti. Por supuesto, pues eres el equipazo, pues acordamos de esa primera mañana cuando vengo de parte del mariachi. Hombre, abrazote, mi estimado. Abrazote. Nos estamos viendo. Abrazote. Gracias, siempre. Bye. Ahí estuvo el profesor Arturo Lechuga Lozano, el mariachi ninja para los cuates, aquí en el equipazo. Bueno, pues volando nos vamos. Pese a todo lo que hemos dicho acerca del narcotráfico, el presidente López Obrador dice que no va a haber mano de el crimen organizado en los próximos comicios, de lo que ya estábamos hablando, que se tiene bien delimitada la raya entre la autoridad y la delincuencia, porque en el sexenio de Calderón eran lo mismo. Bueno, eso dice él. Y sin embargo, alcalde de Taxco Guerrero sufre ataque armado, hay un detenido y un muerto. Los hechos ocurrieron al sur de la entidad. El edil se encuentra ileso, se está investigando porque en las imágenes que se difundieron, la camioneta en la que viajaba, pues se ve completamente destruida del frente. Hay quienes dicen que pudieron haberle aventado un explosivo con un dron. Hay que estar pendientes de esas investigaciones. Por otro lado, a quien sí asesinaron lamentablemente fue a Manuel Hernández, aspirante de Morena a la Diputación de Misantla, Veracruz. Sujetos armados sobre la carretera que conecta los municipios de Misantla y Jalapa lo ultimaron. Y por último, el buscador Noé Sandoval Adame fue asesinado a balazos en Zumpango, Guerrero. Buscaba a su hijo de 16 años, Kevin Sandoval. La Brigada Nacional de Búsqueda lamentó el asesinato e hizo un llamado a las autoridades para que resuelvan el problema en la entidad. En otras cosas, Felipe de la Cruz es una persona que fue expulsada del colectivo de los padres de los 43 en 2021, no tiene hijos desaparecidos, tampoco es su representante legal y, sin embargo, la Secretaría de Gobernación, al frente de la cual está Luisa María Alcalde, lo escogió a él, a Felipe de la Cruz, a quien los padres no reconocen, como interlocutor para dialogar sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿No es eso un despropósito o, como dice Luis Hernández N., una penosa simulación? Luis Hernández es el coordinador de opinión en la jornada, vale la pena mencionarlo. Sí. Delia Quiroa, la madre buscadora,
Ella fue la que le pidió tregua a los criminales y el presidente vio con buenos ojos esa petición. Bueno, pues Delia Quiroga hoy habla en X, evidentemente escribió: si pensaban que no había nada peor que un campo de exterminio como el de la Bartolina en Matamoros, Tamaulipas, les informo que el exterminio masivo administrativo de personas desaparecidas del Registro Nacional de López Obrador es maligno. Por esto, impugnamos negativa de suspensión. En pocas palabras, lo que hizo Delia Quiroga fue impugnar precisamente esta iniciativa del presidente López Obrador de crear un nuevo censo de desaparecidos. ¿Y por qué impugna? ¿O qué es lo que impugna Delia Quiroga? Pues que estén borrando nombres de ese censo. Eso, y es a lo que ella llama, pues precisamente un exterminio masivo administrativo de personas desaparecidas. Y por otro lado, una pena que las instituciones encargadas de cuidarnos, dice Daniel Vázquez, que como en un X, en X, como la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía de Zacatecas prioricen poner en peligro a quienes acompañan a las madres buscadoras en lugar de investigar a las redes criminales. Toda mi solidaridad con López Jairo A. Su trabajo es urgente. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues resulta, lanza un comunicado la Universidad de Zacatecas a través de la Unidad Académica y la Universidad Académica de Ciencia Política, hablando del doctor Jairo Antonio López, que es un hombre que ha hecho estudios, investigaciones muy importantes acerca de las distintas problemáticas sociales que han golpeado en los últimos tiempos al estado de Zacatecas. Ha estado en esos como parte también acompañando a la colectiva Sangre de mi Sangre, donde convergen un grupo multidisciplinario solidario. Esto es parte de lo que dice el comunicado, junto con familiares de personas desaparecidas. Bueno, pues resulta que el comisionado estatal de búsqueda, o sea, hablan muy bien de él, es un hombre ejemplar, es un hombre solidario, es un hombre serio en lo académico, y el comisionado estatal de búsqueda, Everardo Ramírez Aguayo, acompañado por el fiscal especializado para la desaparición forzada de la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, realizan graves acusaciones que desacreditan de manera indiscriminada la actividad académica de ese compañero, Jairo Antonio López, refiriendo que busca enrarecer los trabajos del gobierno estatal y de dicha comisión, como si el gobierno estatal hiciera mucho para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. Si hicieran lo que les corresponde, no existirían las colectivas, así de simple. Pero bueno, así se las gastan estos gobiernos que dicen que hay que encomendarse, porque lo dijo el gobernador de Zacatecas, David Monreal, hay que encomendarse a Dios, ¿no? Eso dijo, efectivamente. Pues eso debió haberle pasado al periodista de Cuautla, Morelos, Andrés Salas, quien la libró literalmente. Denunció que sujetos armados dispararon en contra de su camioneta, dejaron herido a su hermano y asesinaron a su chofer. Soy reportero, soy comunicador y durante los últimos años le he venido a usted relatando los hechos violentos que ocurren. Hoy intentaron asesinarme, hoy mi hermano y mi chofer están heridos, dijo el periodista en una transmisión en vivo. Más tarde, pues se informó que el chofer falleció y el ataque iba dirigido a él, nada más que él no se subió a la camioneta. Por eso fallaron los delincuentes. Evidentemente ya le brindaron apoyo, el mecanismo para protección a periodistas ya lo extrajo del lugar y se entiende que ya está en un sitio seguro. Pues sí. El presidente ha dicho en más de una ocasión que no hay presos políticos en el gobierno, ni represión ni tortura, que no hay espionaje, no hay censura, no hay masacres. Pues es distinto, ha dicho, porque nosotros venimos de una lucha social y hemos enfrentado a gobiernos autoritarios y represores y corruptos y bla, 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 todo eso que ustedes ya saben. Eso lo ha dicho más de una vez. El Sabueso, una sección de Animal Político que se dedica a buscar verdades y mentiras y a confrontar las verdades con las mentiras y demostrar las verdades con hechos, demuestra en un artículo que sí hay detención de opositores, abusos y casos de tortura con el gobierno de Cuitláhuac en Veracruz. Es falso el dicho de AMLO. Y entonces hacen una enumeración de todas las desapariciones forzadas y los casos de detenciones de adversarios políticos que han ocurrido en el estado de Veracruz, contabilizando por lo menos 5 casos de políticos de oposición en ese estado que han sido detenidos durante la administración de Cuitláhuac García. No les enumero los casos, pero eso es como mínimo algo que desmiente lo dicho por el presidente López Obrador. Me brinco hasta esta nota, me parece muy relevante antes de irnos a las buenas del equipazo. El matrimonio infantil
avanzó su prohibición en el Senado. Con 74 votos a favor fue aprobada una reforma constitucional para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. El Senado aprobó prohibir el matrimonio infantil en comunidades indígenas, pese a que sea por usos y costumbres. La minuta pasa a la Cámara de Diputados. Ojalá que allí también le den el mismo trámite que en la de senadores. Algo es algo. Y a pesar de que el presidente, siguiendo con lo del sabueso, dice que no hay represión, que no son iguales y todo lo demás, fue sentenciado a 46 años de prisión un opositor del corredor interoceánico en Oaxaca. No hizo nada, hay pruebas de que no estaba en el lugar donde las autoridades dicen que estaba, pero lo han sentenciado a 46 años. ¿Y por qué? Pues porque se ha opuesto de manera permanente y ha sido muy activo en su oposición al corredor interoceánico en Oaxaca. Se trata de David Hernández, que ahora ha sido sentenciado a 46 años de prisión, y los habitantes de la zona pues señalan eso que les acabo de mencionar, que no es sino una manera perversa de detener su labor de activista. Y bueno, también dicen que no son iguales y sin embargo, por ejemplo, bueno, les quería mencionar algunos de los que aparecen en la lista de los plurinominales para Puebla. Está Tony Galil Jr., hijo de exgobernador. También está Ignacio Mier Jr., hijo del líder de bancada. Rosario Orozco, viuda de Barbosa. Miguel Carrillo, primo del dirigente nacional. Y como dice aquí Ernesto Aroche, como diría Pompín Iglesias, qué bonita familia. O sea, los amiguismos en la lista de los pluris de Morena, por lo pronto en Puebla. Yo creo que ya con eso me quedaría atención a la huelga que hay en el Monte de Piedad, y atención también porque fue detenido Ismael Figueroa, él fue el líder de los bomberos, está acusado, lo detuvieron, ya está un poco confuso porque su defensa dice que lo detuvieron en Estados Unidos y luego lo trajeron a Vallarta y la autoridad dice que lo detuvieron en Vallarta. Está acusado de vender plazas en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Por lo pronto lo vincularon a proceso, o sea, se quedó en el reclusorio. Eso. Aquí un caso que no hemos tratado, dice, pero el PG sí se preocupa por los desaparecidos, envió 80 militares, 93 o 96. Es cierto. Correctos. A Panamá a buscar a un general desaparecido hace 100 años, el presidente atendiendo las prioridades, sí, porque se dice Catalino Erasmo, opositor de Porfirio Díaz. Exactamente, pero fue incluso mucho antes de 1910, 1800, a finales del siglo XIX, que él empezó y se le considera que fue como el precursor de la revolución. Tiene pues 100 años ya extraviado y se dice que falleció en Panamá, y entonces va a ir este grupo de 96 personas entre militares, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con todo lo que va a costar. Si no me equivoco, son 80 militares y el resto son de la Comisión Nacional de Búsqueda. Son 16, ¿no? O 96 en total, algo así. Sí. Bueno, ¿y qué hace el gobierno por los desaparecidos? Y hace algo similar el gobierno por los desaparecidos en México. Además, pues lo aprobaron, claro, con el voto de Morena, pues lograron pasar esa iniciativa. Dicho en otras palabras, a los militares y a los representantes de esa comisión, que no es una comisión ciudadana, es una comisión gubernamental, les vamos a pagar el viajecito a Panamá. Increíble, pero cierto. Estaba diciendo, no recuerdo si Germán Martínez, eso me pareció por lo menos ingenioso. Así como existe el turismo parlamentario, dice, ahora ya también se inaugura el turismo militar. Sí, bueno. Pues sí, con tanta participación de militares en tantas cosas, no era remoto que esto se diera. Claro. Vámonos ahora sí. Vámonos a cosas más agradables, por mi querido Carlos. Son las buenas del equipazo. Gracias a José Antonio Cruz Peinado, nuestro corresponsal de las buenas del equipazo, por el trabajo de todos los días para la sección. Gracias, José Antonio. La primera, muy Puma definitivamente. Premio Internacional Carlo Escarpa, al Espacio Escultórico y a la REPSA. La distinción consiste en difundir el conocimiento del lugar mediante una publicación bilingüe en inglés y en italiano, la creación de un documental y una exposición en Treviso,
la ciudad italiana. La Fundación Benetton Studi Ricerche, con sede en el norte de Italia, fue la que concedió de manera unánime el Premio Internacional para el Paisaje Carlos Scarpa al espacio escultórico de la UNAM y a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, REPSA, en su 33ª edición del 2023-2024. Este reconocimiento condecora lugares significativos en valores de naturaleza, memoria e invención y consiste en difundir el conocimiento del sitio mediante una publicación bilingüe en inglés y en italiano. La creación del documental, como les decía, y la exposición en Treviso, la ciudad italiana, la sede de la fundación. La exposición se llevará a cabo del 12 de abril al 30 de junio. Habrá incluso un coloquio con un equipo docente de la UNAM y esta, pues definitivamente, ¿cómo de que no? Es una buena del equipazo, diríamos, pues muy Puma, ¿no? Sí. Dice de mucha apreciación. Y Carmen Castro, muy artística y que se merece un Goya, muy bien. Y hablando de merecerse un Goya, recordando lo que dice Caos, no olviden la buena que nos hace llegar nuestro amigo el Mariachi Ninja, tiene toda la razón nuestra querida Caosfera, venga Corcorito, porque pues si no, esta no puede ser más buena que las otras, ¿verdad? O menos buena. Es menos, más bien menos, esta es la mejor. Sí, esta es la mejor de todas. Gracias, Mariachi. Ese apoyo sí se ve, viene Corcorito para ti. Gracias, querido Arturo, ese apoyo. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, vamos a la siguiente buena del equipazo. ¿Cuántas veces se han subido al transporte público y han notado de manera destacada, particular, especial, la buena actitud del conductor? Es muy extraño. Sí. Por eso se volvió muy popular un chofer duranguense de la ruta 57 de la colonia Hidalgo, que recientemente se viralizó en redes sociales. Fue grabado por una pasajera que publicó diversas fotografías y videos del operador, un post en el que destacó la amabilidad del conductor. Y escribió: sé que esta página no es para esto, pero tengo un poco de tiempo aquí en la ciudad de Durango y no me había tocado ver a un chofer tan amable con los pasajeros. No sé su nombre, pero mis felicitaciones de la ruta Colonia Hidalgo. Bendiciones. Una publicación que tiene ya más de 2,000 me gusta y cientos de comentarios, en donde la gente que se ha subido a esta unidad concuerda con que es uno de los conductores más amables de esa ciudad capital, que se ha caracterizado, dicen los internautas, por su gentileza y cordialidad con la que trata a los usuarios, pues siempre con una sonrisa, él abre las puertas de su unidad para transportarlos con una excelente actitud. Sin embargo, en los comentarios del mismo post hay usuarios que señalan desconocer el nombre de quien hace sus recorridos más a menos. Pues nos falta el nombre para felicitarlo, pero ahí lo tienen en la foto que subió la usuaria Teresa Chávez, en una buena del equipazo, tuc, 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 pues de mucha amabilidad. De tránsito amable. De tránsito amable. Dice, merecidamente reconocida, dice Caosfera. Muy bien. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Esta buena del equipazo está muy interesante y tiene como protagonista a una joven japonesa. Se llama Natsumi Imamura. Es arpista, toca son jarocho por el mundo y eso pues evidentemente es lo que nos llama la atención, ya que la cultura veracruzana evidentemente rebasa fronteras y la historia de Natsumi Imamura pues es el claro ejemplo. Ella decidió tocar el arpa mexicana desde que era pequeñita, a pesar de que allá en Asia existe un instrumento que se llama koto, al que popularmente conocen como arpa japonesa. Pues este instrumento de cuerda que data de hace más de 1000 años, pues a pesar de que existe ese instrumento allá, Natsumi Imamura prefirió llamar la atención usando el arpa mexicana. La aprendió a tocar a los 6 años de edad allá en Tokio, que es su ciudad natal, y después
Vino ya más tardecito, en el año 2006, vino aquí a Veracruz a perfeccionar su son jarocho. Llegó a Jalapa directamente con el maestro Alberto de la Rosa. Desde entonces, Natsumi Imamura, que nació en 1989 en Tokio, Japón, y empezó sus estudios de arpa a los 6 años. Tras viajar en 2006 a Jalapa, Veracruz, perfeccionó su técnica en el son jarocho y después grabó su segunda producción, Colores de Arpa Mexicana, con la participación del grupo jarocho Tlenhuicani. Junto a Tlenhuicani, de hecho, ha realizado ya distintas presentaciones en Japón, llevando los sonidos veracruzanos precisamente pues al país del sol naciente. Definitivamente, ¿cómo de que no? Pues esta es una buena del equipazo, dice Caosfera, orgullosamente jarocha e internacionalmente reconocida, ¿cómo no? Lo difícil que debe ser, o sea, viendo ese instrumento japonés y luego tantos tipos de arpas en el mundo, arpa venezolana, la arpa jarocha, decir esto y cuando estás tan ubicado con un tipo de música debe ser difícil, ¿no? Pero su alma debe ser jarocha. O dirían algunos en su otra vida, fue veracruzana. Ándale, exactamente. Bueno, vamos con otra. Parte del norte y serrana de Sonora se puso su vestido de gala porque lucían diferentes de puntos de color blanco por las intensas nevadas que se han registrado en distintos municipios como Nogales, Cananea y Agua Prieta, además de la parte alta de la Sierra Sonorense. Cuéntanos, Caosfera. Bueno, siempre eso hace que haya un gran espectáculo de la naturaleza. Y en el Cerro de la Pirinola, en Nogales, se encontraron, dice el Sol de Hermosillo, un representante de la etnia yaqui que realizó la danza del venado bajo un escenario muy diferente del que usualmente se utiliza para este tipo de ceremonias tradicionales. No desértico es el que se usa, esta vez el manto blanco que le dio un toque diferente, con una belleza, bueno. Y fue Clima Ingeniero Ismael Trujillo, donde compartieron este video, pero también hubo otras publicaciones donde se muestran diferentes partes del territorio sonorense. Lo que llamó, sin duda alguna, mucho la atención fue esta danza del venado con telón de fondo en color blanco, con mucho frío. Yo no sabía, Carlos, tú sabías que, y Caosfera seguramente nos puede ilustrar, que la danza del venado, el venado no lo puede hacer una mujer. Ah, Tiene no, no tenía ni idea. Es un hombre el que lo tiene que hacer. Ok, bueno, Vea, bueno, interesante, interesante. sí, sí, dice Caosfer, es una buena del equipazo, ay, hermosamente sonorense, Ah, sí. bien. Y del anterior nos decía Carmen Castro que fue una buena del equipazo, muy musical y exitosa, la de la Claro que sí. japonesita que toca el arpa mexicana con sones jarochos, sí, definitivamente, muy bien. Dice Matrix Noticias, acá por el rumbo del aeropuerto tenemos los nuevos trolebuses último modelo, Metrobús eléctrico y nuevos autobuses morados. Esas son buenas noticias definitivamente. Siempre se va a celebrar que haya Mejor eléctricos, ¿no? transporte, claro. Buen También transporte. ¿Quién preguntaba que sabe si sean tan amables los choferes? Pero... Oye, también preguntaba que cómo nos había ido de 14 de febrero y que enseñáramos, decía, me dio mucha risa, nuestros arreglos florales buchones. Ok, muy bien. Presuman Nos sus en- ramos buchones, dice, sí, claro, claro. Sí. Y bueno, hablaba de la marcha que se va a llevar a cabo el próximo domingo, esta marcha ciudadana tan Es criticada, cierto. por supuesto, por el presidente López Obrador, pero que sí se está promoviendo mucho en las redes sociales para defender la democracia en el país. No encuentro, El mismo día se registra Claudia Sheinbaum, si no me falla la memoria. sí, es domingo. Evidentemente, ya justo por eso hay quienes están diciendo que si lo están haciendo para opacar la marcha, como quiera que sea, ambas serán las noticias del próximo lunes y aquí se las estaremos dando. Pues es que habrá gente seguidora de Claudia Sheinbaum, que De son los más ambas seguidores del partes, pues, presidente claro. López Obrador. Sí, digo, vemos tantos millones que hay para todo, ¿no? Y de todo. Bueno, Correcto. vamos a conocer el Pipo, que cumplió 14 años, para irnos con una sorpresa. A ver, Pipo. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay
tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y Ay, el nos Pipo. iremos igual, pero siempre estarás en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin sufrir, no importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Pues resulta que este perrito es un perro rescatado que rescató este chico argentino cuyo nombre no recuerdo. Tiene la página donde ha subido muchos videos del Pipo y ahora recientemente le celebró sus 14 años. Él decidió, como lo rescató, pues no sabe exactamente el día que nació, entonces decidió que era el 14 de febrero, el día de su cumpleaños, porque dijo que no había mejor amor que el amor de un perrito rescatado. Llama con mucha frecuencia a rescatar a los perritos, le dedica pues casi que poemas, muchas cosas, ha llorado con el perrito de puro amor. Vi un video donde el perrito lo ve con unos ojos de puro amor. Tiene videos muy, muy, muy bonitos, pero bueno, en esta ocasión fueron los 14 años de el Pipo. Pipo. Muy bien, pues con eso sí esperamos dejarles una buena sonrisa en el rostro para que vayan a hacer sus deberes si están este viernes 16 de febrero en nuestro Como en Vivo, o para que vayan a hacer la meme si nos están viendo en el en vivo. Dice, qué bonito que en sus últimos años el Pipo tenga una casa donde se le cuide y quiera, por supuesto que sí. Dice curiosidad, eso no es nada, mi gordita tiene como 15 o 16 años, felicidades a Pipo. Dice Mari Carmen Caso, entonces el lunes estarán buenas las noticias y los encabezados con lo de la marcha y el registro de Claudia Sheinbaum. Y Matrix Noticias dice, manifestación anti-Elmo, con rojo llamado Elmo. Está chistoso eso. No, Muy bueno, bien. pásenla muy bien, amigos. Gracias, Vale Avilés, por acompañarnos. Me da mucho gusto verte por acá. Pásenla muy bien. Les recordamos que nos vemos el próximo lunes, Carlos. Efectivamente, próximo lunes en punto de las 9 de la noche tenemos una cita, ya lo saben. Compartan, difundan, inviten a la gente a que se una a este espacio que nosotros hacemos con mucho gusto y esperamos verlos por acá. No se les olvide que el equipazo somos todos. Dejen su like antes de irse. Bye, bye.